Hablar de Anás Wayuu no es hablar de una institución, es hablar de sentimientos. Es recordar el día en que un sueño se hizo palabra. Hace 25 años, dos mujeres valientes de las castas Uriana y Jayariyú, Rosalinda Aguilar y Josefa González, decidieron que nuestra salud debía nacer de nuestros propios pensamientos. Ellas no solo fundaron una entidad, sembraron la esperanza en la arena. Bueno, esa oportunidad se dio porque nosotros estábamos en una sola empresa, que era la empresa solidaria. Todo el censo de los Wayuu, de toda la Guajira, estaban en la empresa solidaria. En vista de que ya la empresa solidaria la iban a liquidar, entonces me vino la preocupación como líder de la organización de todos los Wayuu, me fui para Bogotá. En Bogotá estuve en la superintendencia. En la superintendencia me preguntaron cuál era mi preocupación. Y yo dije, mi preocupación es saber si ya se repartieron o si ya se dio los cupos a una EPS. Cuando a mí me dicen, todavía no se ha dado. ¿Y cuánto hay? No todos los usuarios que están en la EPS. Ajá, entonces dijeron, no, con esa población, ustedes se puede conformar una EPS indígena de ustedes los Wayuu. Y yo dije, pero ayúdenme, asesórenme, ¿qué debo hacer? La doctora con quien nosotros hablamos dijo, ustedes son indígenas, tienen que ir, la asesoría la tienen que dar el Ministerio del Interior. Ajá. Y como todo era la organización a través del Ministerio del Interior, me trasladé al Ministerio del Interior. Ahí sí me dieron la asesoría en el Ministerio del Interior hasta la creación. Estando haciéndole seguimiento a los documentos que hicimos después de una asamblea general donde están todos los indígenas censados que estaban en esa empresa, fue cuando fuimos a la superintendencia, después de hacer el recorrido de todo, como que dice, un mes, pidiéndonos esto acá, todo, ajá, sustentándole todo lo que ellos pedían. Cuando me preguntan a mí, ¿qué nombre le van a poner? ¿Qué nombre le van a poner? Y como Salud Wayuu, me dijo la doctora. Entonces dije yo, tiene que ser Salud, es Anás. Tiene que ser Anás Wayuu. Ajá, pero fue porque ella me dijo que se le iban a poner Salud Wayuu. Yo le dije que no, que tenía que ser Anás Wayuu, que quiere decir lo mismo, Salud Wayuu. Mi mamá era una lideresa Wayuu que considero que ese es el concepto que más engloba lo que significa ella, no solo para mi familia, sino para todo un pueblo Wayuu. Era una persona que era muy esforzada, tenía un carácter fuerte, luchaba cuando tenía que alzar la voz y ponerse de pie para defender una causa Wayuu especialmente, lo hacía con mucho ahínco y con mucho carácter. Eso fue algo que la hizo muy visible. Y frente a cómo se sintiera hoy, después de 25 años de vida, de una empresa que ella vio crecer, que vio nacer al lado de una persona con sus mismas cualidades, realmente estoy convencido de que estaría muy orgulloso de lograr ser parte del desarrollo y la construcción de lo que es para nosotros la etnia Wayuu, mejores servicios en salud. Nacimos como un instrumento de la vida. Durante este cuarto de siglo, hemos caminado el territorio para dar respuesta al querer de nuestras comunidades. Somos salud, el agua que llega a la ranchería, el empleo digno para nuestra gente y el puente que une al médico tradicional con la ciencia, respetando siempre la armonía de nuestra cosmovisión. Pienso que Anás Wayuu
ha sido una empresa guajira conformada por autoridades indígenas guayú tradicionales que han permitido que los afiliados en el departamento de La Guajira y los que hacen parte de ella, pues tengan acceso fáciles a los servicios de salud. Diferente a lo que yo veía en otras empresas, de que se le presentaban muchas barreras. ANAS Guayú no es una empresa solamente para generar empleo o para atender por atender a la gente, no. Aquí hay sensibilidad humana, aquí hay compromiso, aquí hay responsabilidad con los usuarios, tanto indígenas como no indígenas. Por eso estamos en el mercado, porque las dos fundadoras de esta entidad creyeron que sí podían hacer las cosas de una manera honesta, responsable y con el compromiso de ayudar a sus comunidades. Desde nuestra visión guayú, la salud no es solo atención médica, es equilibrio, respeto y armonía con el territorio y la espiritualidad. Guamoy guayacan guayucana, tranaka, no tenían que rajana, canton, narijona, tone rajay. Tranaka, guamoy guayacana, wat tawachat. Tanaka, anawa, mamá, guayacan guane, huerguazúa, anawa, smate, que pasana en carana en guaya, o te win, ra, y show, guamana, anashi guaya, morir guaman, o te coma guaya, anashi guane, ANAS Guayú EPSI nació en la Asamblea del 28 de abril de 2001, por iniciativa de las autoridades tradicionales, de las organizaciones Azocabildos y Sumuy Huahat. Su estructura orgánica y funcional está definida por la legislación indígena colombiana, el Sistema General de Seguridad Social en Salud y obedece a nuestra forma organizativa, sistema normativo y cosmovisión. Su gestión está fundamentada en el desarrollo y la aplicación de elementos orientadores del empresariado social indígena, tales como cohesión cultural, crecimiento sostenible y la gestión del riesgo, que es una constante que garantiza la efectividad de los procesos de la EPSI. Desde nuestra gestión, hemos presentado propuestas de reglamentación al Ministerio de Salud, compartido nuestro modelo de atención integral e intercultural a diferentes pueblos originarios, entre esos al gran jefe de las primeras naciones de la provincia de Manitoba, Canadá, e intercambios de saberes con nuestros hermanos de Chile, Perú, Argentina y Panamá. De la mano en nuestras comunidades, la academia y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo hemos demostrado que el saber indígena es ciencia, es innovación y es el futuro de la salud intercultural. ANAS Guayú para mí significa la prenda de garantía para el acceso de salud del pueblo guayú, porque permitió que desde la creación de ANAS Guayú la atención para nosotros sea de manera diferencial, con un enfoque netamente para el pueblo guayú, respetando nuestros principios y valores. Nuestros resultados no son solo números, son latidos, son historias de más de 300.000 personas que hoy celebran con nosotros. No solo cuidamos a nuestra gente, también protegemos el sistema y nuestra gestión trasciende hacia una Guajira saludable y próspera. Son 25 años de liderazgo humanizado que transforma comunidades y construye bienestar. Hoy continuamos escribiendo esta historia de compromiso, confianza y resultados. Desde su inicio, nuestra empresa ANAS Guayú siempre ha sido, como decía yo, soñadora. Las perspectivas que se nos daban era una oportunidad y pienso que desde el primer momento le hemos sabido aprovechar y le hemos ido sacando adelante. No fue fácil, con muchos tropiezos, con muchos sacrificios, momentos de alegría, momentos de tristeza y momentos de sabiduría y de entendimiento, y las cosas pienso que van en adelante.
sobre todo desde la experiencia y desde lo que uno ve, ver la importancia que existe entre crear puentes entre la medicina tradicional y entre la medicina occidental, entre el sentir y el conocimiento técnico-científico con el sentir, la creencia y todo en lo que nosotros nos fundamentamos, nuestros principios y valores, nosotros los guayú. Han sido 25 años de perseverar, de romper paradigmas y de valorar el rol de la mujer como garante de la vida. Gracias por estos 25 años de perseverancia. El sueño se cumplió y ahora el futuro nos pertenece. Gracias a cada autoridad tradicional por ese voto de confianza inquebrantable y a cada trabajador por su compromiso. Porque cuando el sueño de uno involucra el bienestar de todos, el sueño se hace eterno. De la trayectoria que ha tenido Nahuayú y los cambios que ha tenido, hemos sido pioneros, hemos visto el crecimiento y a dónde ha llegado Nahuayú ha sido por el empuje de cada uno de los que hoy en día conformamos esta gran familia. Hace muchos años nació este sueño. Nahuayú para mí eso es lo más grande, es lo más, es un sueño hecho realidad, por lo que estuve desde un principio y conozco cómo se dieron las cosas, cómo logramos conseguir hasta lo que tenemos hoy en día. Fue también con mucho sacrificio y lo que he podido lograr también a manera personal. Entonces, Nahuayú para mí significa mucho. Durante la pandemia sí fue un desafío, porque cuando inició todo ese proceso, pues el guayú en las comunidades y nosotros como guayú desde el punto de vista administrativo teníamos que conciliar esa parte y la primera información que recibimos fue: ven acá, sí existe, tú me hablas de que hay una enfermedad que está atacando muchas comunidades, muchos territorios, pero nosotros no lo hemos soñado. Primero esa información valiosa como que nos aterriza y dice: definitivamente el abordaje debe ser desde el sentir, apoyado, aunado a todos los lineamientos que salieron en ese momento. Entonces establecimos una estrategia que organizamos con las autoridades tradicionales, con los palabreros, que se llamó Sembrando la Palabra. Entonces, existiendo muchos lineamientos, por supuesto que debíamos respetar, que estaban encaminadas al confinamiento, también ver cómo llegábamos a las comunidades a llevar atención, a llevar información, educación y comunicación con todos los elementos que se disponían en ese momento, como por ejemplo el tema del perifoneo, que se podía escuchar sin necesidad de entrar a las comunidades. Fue un reto también el tema de las vacunas, para informar también sobre los beneficios de las comunidades con respecto al uso de las vacunas. Fueron momentos difíciles, fueron momentos en donde tuvimos pérdidas importantes en nuestro territorio, en nuestras comunidades, en nuestras líderes, como la partida de la señora Josefa González Palmar, que aún la recordamos y honramos en cada acción y decisión que tomamos el legado que ella nos dejó. La Alianza de Usuarios de Nahuayú estamos celebrando los 25 años de esta gran empresa en salud. ¿Qué puedo pedir yo? Pedirle en estos momentos amarego a nuestro Dios que siga la empresa con todas las bendiciones del mundo, porque son 300 y pico de usuarios que están echándole la bendición todos los días. Todos los días le están echando la bendición a la empresa por su buen comportamiento, porque lo ha hecho muy bien y se han sentido que tienen su empresa, que no es una empresa de Arijuna que viene acá a tratarlos, es su propia empresa, porque han tenido la confianza de llegar y decir: nos va bien, necesitamos esto para donde sea que ellos necesiten su salud. Hoy, así como siempre lo estuvo mi mamá y como sé que lo ha de estar, me siento muy orgulloso de ser parte de lo que hoy es Nahuayú, de lo que significa, no para una familia ni dos familias, sino de lo que significa hoy para un pueblo guayú que aclamaba atención en servicios de salud. Hace 25 años, créanme que fue el acierto más grande que pudieran haber hecho estas dos personas que
conocen de primera mano las necesidades que vivía su pueblo. Yo diría que Anahuayú está cumpliendo 25 años. Y yo, que tengo 25 años desde mi inicio en esta empresa, también lo estoy cumpliendo. Y cumplir 25 años, y nunca lo pensé que iba a llegar a esos 25 años, hoy puedo decir que voy a vivir esta edad de plata y llegar a la edad de oro. Que su corazón de su ser tengan la certeza que hay una empresa protegiéndolo y resguardándolo, que hoy en día aún está y que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta, que siempre estará todavía por delante de nosotros y que la generación que viene detrás de nosotros también serán testigos de esta empresa. Yo soy Anahuayú. 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 Anahuayú, 25 años tejiendo salud, honrando el origen y sembrando futuro.